este vídeo os voy a hablar de la nueva versión de Gemini de Google, que es Gemini 3. En esta batalla cruenta sin fin, digamos, de las IAs unas con otras, sobre todo yo diría que entre Google y OpenAI, que son las que creo que son más ágiles y tienen más aceptación en el mercado, pues bueno, ahora Google ha dado un golpe en la mesa y ha decidido pues sacar Gemini 3 después de haber tenido la versión 2.5 y la verdad es que es bastante interesante. Ya os contaba en otro vídeo lo que podía hacer ahora Nano Banana Pro basado en Gemini 3 y ahora pasamos de lo que es el lado multimedia a otro tipo de aspectos, otro tipo de consultas que podemos hacer a la IA con Gemini 3, que la verdad es que vamos a ver que son bastante interesantes. Vamos a poner un ejemplo aquí, bastante real, que se puede dar en vuestra vida, y es que, por ejemplo, pues tengáis que agendar una reunión con personas que estén en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, pues uno está en Nueva York, otro está en Londres, el otro está en Singapur, y resulta que tenemos varias personas y tenemos que concretar una hora para una reunión que le venga bien a todos. Y claro, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, Singapur, que es GMT más 8, o Nueva York, que son 6 horas menos que España, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos hablando de que hay una diferencia de 13 horas entre Nueva York y Singapur. Entonces, antes que perder el tiempo o necesitar un asistente o una secretaria, por ejemplo, que tenga que mandar emails, hablar con uno con otro y que después de mucho tiempo encuentre el hueco que sea conveniente para todos, pues ¿por qué no dejamos a la IA que lo calcule para nosotros con el consiguiente ahorro de tiempo que nos va a suponer, ¿no? Vamos a probar, pues, que tengo ya el prompt. Necesito organizar una reunión, una ronda de reuniones para un due diligence con 4 socios que vamos a llamar A, B, C y D en 3 zonas horarias, como digo, Nueva York, Londres y Singapur. La reunión va a durar 1 hora y para más INRI ahora resulta que tenemos restricciones. A solamente puede las mañanas de Nueva York, B no trabaja los viernes, con lo cual pues ya sabemos que los viernes difícilmente va a poder ser un buen día para la reunión. C está en Singapur y no acepta llamadas después de sus 9 de la noche. Y D necesita estar presente, pero solo puede si B también está. Y le he dicho pues que encuentre el único espacio o el único hueco disponible en la próxima semana, teniendo en cuenta pues las restricciones de cada uno. Vamos a ver qué nos daría, por ejemplo, un modelo anterior, como puede ser el 2.5 Flash, el modelo rápido de Gemini, pero basado en la versión 2.5, y luego vamos a ver qué es lo que haría Gemini 3. En este caso, a la derecha de la pantalla, lo que estáis viendo es el 2.5, la versión Flash rápida. Vamos a ver qué respuesta nos da. Y seguidamente probar el mismo prompt, pero en la parte izquierda, ¿vale? Bueno, entonces, como veis, prácticamente de forma inmediata, pues nos ha dado la respuesta y nos dice que el único slot posible para esta reunión va a ser lunes, martes, miércoles o jueves a las 9 de la mañana en Nueva York. Y vamos a ver aquí, pues, un poco por qué, cuál es su razonamiento. Entonces, nos dice que Nueva York tiene GMT menos 5, Singapur tiene GMT más 8 y, bueno, pues Londres tiene GMT más 0, ¿no? En invierno. En este caso, pues, vamos a considerar que, por ejemplo, pues las reuniones en invierno, con horario de invierno, con lo cual, pues Londres sería GMT más 0. Bien, entonces, pues como aquí nos indica que si Londres entonces son más 5 horas más que Nueva York, Singapur son 8 horas más que Londres y Singapur, pues como decía antes, son 13 horas más que Nueva York. Entonces,
Aquí vamos un poco analizando cuáles son las restricciones de disponibilidad de cada uno e intentamos encontrar pues un hueco común. En este caso, pues vemos que los viernes no va a ser posible, puesto que B no puede los viernes. Y pues aquí ya vemos cómo la versión está detectado un conflicto. Y bueno, pues digamos que hemos ido pasando las horas a horario de Nueva York. Entonces, si vamos analizando todo esto, vemos cómo va analizando posibles escenarios, pero a la vez tiene que ir cumpliendo un poco las condiciones que nos han ido dando estas personas. Y finalmente vamos a ver qué nos dice. Vale, pues aquí vemos que, vale, si C puede empezar justo a las 9, pues entonces sería 8 de la mañana en Nueva York. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que C en principio no quiere seguir trabajando después de las 9, con lo cual aquí hay un problema. Entonces, si A puede empezar justo a las 9, ¿vale? Entonces tendríamos que inicia a las 9 de la mañana en Nueva York, final a las 10, total. Aquí nos da, ¿vale? Aquí nos da un escenario en el cual estaría diciendo que, por ejemplo, pues para la persona C que está en Singapur, la reunión tendría que empezar a las 10, pero entonces ya esa persona pues está trabajando después de lo que tenía previsto. Con lo cual aquí pues detecta que efectivamente si C no puede aceptar llamadas después de las 9, pues esto no puede ser. Total. Aquí, o sea, vamos viendo un poco que hay algo que no cuadra porque o el de Nueva York es muy inflexible o el de Singapur son muy inflexibles. Total. Vale. Total. Aquí nos dice que entonces, claro, nos está dando aquí una solución que realmente no es solución del todo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que podría ser de lunes a jueves, empezando a las 8 de la mañana de Nueva York, pero a la vez son las 9 de la noche en Singapur, con lo cual la persona de Singapur ahí, pues, digamos, no está viendo satisfecha su demanda, porque como hemos dicho, pues esa persona ha dicho que después de las 9 no podía trabajar. Con lo cual, pues bueno, sí vemos que da el razonamiento y demás, pero realmente no nos ha dado una solución. Es verdad que la casuística es un poco puñetera, vamos a decir, pero bueno, vamos a escoger ahora con Gemini 3 y el modelo de razonamiento y vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer y si nos da otra contestación, ¿vale? Como vemos aquí, la diferencia es que nos va a mostrar lo que es el tren de pensamiento o la línea de pensamiento que tiene. Entonces va a tomar más tiempo. Como ya sabéis, los modelos que tienen deep thinking, que tienen este razonamiento complejo y profundo, se toman más tiempo antes de darnos la respuesta, cosa que no lo hace el que está a la derecha, el 2.5 Flash, porque precisamente es el rápido. Ahí prima más el tiempo que realmente pensar de manera pues, más concienzuda cuál puede ser la respuesta óptima. Entonces, bueno, vemos que se va a tirar un poco más tiempo. Aquí vemos que bueno, pues está considerando pues la logística, está teniendo en cuenta las zonas horarias, está confirmando un poco las restricciones que tiene. Vamos a ver, vamos a esperar a que nos dé la respuesta y veamos a ver qué nos dice. Entonces, bien, en este caso, como digo, vamos a suponer que
que estamos en horario de invierno. Entonces, como decíamos, horario de Nueva York, GMT -5, Londres, GMT +0, Singapur, GMT +8. Y aquí ya nos dice directamente, sin toda la parafernalia que aquí vemos un poco pues cómo va razonando y cómo al final no llega a dar la solución, pues nos viene a decir que la única ventana que respeta todas las restricciones matemáticas y humanas es de 7 de la mañana a 8 de la mañana en horario de Nueva York, porque cualquier hora más tarde, como ya hemos visto, estaría al final violando la regla de la persona que está en Singapur, que ha dicho que no quiere trabajar después de las 9 o que no acepta llamadas después de las 9 de la noche. Entonces, vemos incluso cómo analiza el estado y ve que, vale, pues vale, las 7 de la mañana para la persona en Nueva York es el límite, como hemos visto aquí. Vale, A solamente puede las mañanas de Nueva York, con lo cual, pues bueno, las 7 de la mañana, aun siendo temprano, estaría cumpliendo un poco con sus expectativas, o sea, sería pues mañana. Para las personas B y D, pues en principio el horario es mucho más cómodo. Y para la persona C que está en Singapur, pues la reunión, una vez que solo va a durar 1 hora, pues estaría terminando justo en el límite que ha puesto esa persona de las 9 de la noche. Entonces aquí nos argumenta perfectamente por qué esa opción es la buena. Y vemos que pues cualquiera de los días, lunes, martes, miércoles o jueves, viernes no, porque hemos visto que la persona B no puede, pues sería el horario perfecto. Con lo cual, ya veis aquí la diferencia entre lo que hace el 2.5 Flash o lo que hace el 3 Pro con razonamiento complejo. Y es que el de la derecha ha intentado alcanzar la solución, pero a la hora de la verdad, pues no nos ha dado una respuesta convincente. Realmente pues nos ha dado una opción que no está respetando lo que quiere la persona de Singapur, mientras que el Gemini 3 se ha dado cuenta y ha dicho, vale, pues tiene que ser este horario y entonces y lo razona perfectamente. Con lo cual ya vemos aquí que en temas de productividad funciona bastante mejor el Gemini 3, lo cual es un aspecto a tener en cuenta. Entonces, un caso de uso creo que muy, muy habitual porque pues bueno, puede darse la situación de que uno pues tenga una reunión, tenga un webinario con personas que están en distintos continentes, cosa que me ha pasado más una vez, estar por ejemplo, en formaciones con personas en varios continentes y tienes que encontrar un poco el equilibrio de forma que ni sea excesivamente temprano, por ejemplo, para Norteamérica, ni sea excesivamente tarde para Asia. Entonces ahí está un poco el reto, sobre todo teniendo en cuenta estas restricciones que tienen las personas y vemos como bueno, es algo que podría darse y para lo cual pues Gemini 3 te podría servir bastante bien. Vamos a ver otro caso de uso que podría ser bastante útil. Vamos a poner otro escenario. Vamos a suponer que ahora, por ejemplo, tenemos una startup y que queremos calcular el runway. Pues también con esto nos puede ayudar Gemini 3. ¿Cómo? Bueno, una vez más voy a comparar un poco lo que sería el escenario arcaico y lo que sería el escenario nuevo usando Gemini 3. El escenario arcaico, ¿qué sería? Pues lo que vemos en la parte derecha otra vez. Pues tendríamos un Excel, pues con los parámetros y aquí pues tendríamos las fórmulas, en fin, y aquí pues podríamos ir un poco viéndolo. Lo cual es un poco tedioso y evidentemente pues es susceptible a que tenga errores, porque bueno, al final pues este Excel es relativamente simple, pero si tuviéramos uno más complejo, pues siempre está la posibilidad de cometer un error y que no nos cuadren un poco las cuentas, aparte de que, bueno, pues es tedioso, ¿no? Con Gemini 3 tenemos la opción de pues, crear una herramienta que nos permita ver esto de forma mucho más sencilla. ¿Qué es lo que haríamos? Le escribimos el prompt y le decimos lo siguiente, que cree una herramienta interactiva, o sea, un dashboard, un panel, digamos,
para poder calcular el runway de mi startup. Quiero sliders, o sea, como deslizadores, para poder ajustar el dinero en el banco, el burn rate mensual y el crecimiento de ingresos mensual. Y en el resultado, pues nos tiene que mostrar gráficamente en qué mes exactamente, pues digamos que la empresa pues muere, ¿no? Porque se queda sin dinero. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Creo que puede ser un ejemplo bastante interesante. Como vemos, pues aquí otra vez está razonando. Entendido que el objetivo clave es crear este panel interactivo para poder definir calcular el runway. Y nos dice que, bueno, que va a crear un archivo HTML JavaScript pues sencillo. Y que pues esto nos da la posibilidad de poder ejecutarlo pues de forma autónoma, vamos a decir, ¿no? Vamos a ver qué es capaz de crear. Bien, entonces ahora lo único que he hecho es decirnos, bueno, pues aquí tienes el código. Oye, sin saber ni siquiera código, nosotros no tenemos por qué saber, pero ya Gemini 3 nos da el código. Entonces nosotros decimos, bueno, pues copiamos esto, que a lo mejor ni siquiera lo entendemos, y ahora nos dice pues qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente pues podemos abrir el editor, el bloc de notas, copiar el contenido, copiar este código, lo llamamos runway.html y básicamente pues ejecutamos este archivo con cualquier navegador que tengamos y a partir de ahí pues vamos a poder ver la dashboard. Aquí veis el código. Para los que entendáis un poco, tengáis background de informática como tengo yo, veis que está bastante bien estructurado, aunque como digo no hace falta entenderlo. Y pues vamos a ver qué es capaz de hacer. Abriríamos un editor de notas, editor, o mejor dicho, bloc de notas. Aquí está. Este código lo guardamos. Importante sobre todo aquí la extensión que va a ser runway.html, o sea, la extensión HTML es lo importante aquí, digamos, y lo guardamos. Y ahora simplemente lo que haríamos es buscar runway HTML, o sea, runway HTML. Vamos a ver qué resultado tenemos. Pues como veis, sin haber escrito ni una sola línea de código, nos da efectivamente ese dashboard. Aquí tenemos estos deslizadores y vamos viendo que según el dinero que tengamos en el banco, según el burn rate mensual, pues nos va dando aquí la evolución del runway. Vemos aquí como por ejemplo pues podemos cambiarle también el crecimiento mensual, en fin, está pues bastante bien, como veis, y cambiando cada uno de estos parámetros nos estaría diciendo pues cuáles son los meses de vida que va a tener nuestra startup y cuándo sería pues la fecha de muerte, en este caso pues diciembre de 2030. O sea, bastante visual, mucho más agradable, mucho más cómodo y fiable que el Excel pues a palo seco, digamos, que hemos visto, ¿no? Pues aquí tenéis dos ejemplos, dos casos de uso muy reales, uno más dirigido a lo que es productividad, otro que es más de números, pero que son pues realmente situaciones que pueden ser muy reales para el público de este canal, para emprendedores, para inversores. Hay muchas más cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, pues si tenemos un portfolio de inversión, pues que nos mostrase pues un poco la diversidad de activos que tenemos ahí, pues por ejemplo en ETFs, cripto, inmuebles, pero esto simplemente son dos pequeños ejemplos para que veas de qué es capaz Gemini 3. La verdad es que está bastante bien.
Ya hemos visto incluso en el primer ejemplo, comparando el modelo 2.5 Flash con el 3, con este razonamiento complejo, cómo uno intenta dar la solución pero no la acaba de dar, el otro sí, porque hay una solución, pero digamos, el 2.5 no la alcanza a ver, mientras que el 3 sí que la ve, con lo cual pues nos está ahorrando mucho tiempo a la hora de organizar reuniones o, por ejemplo, pues a la hora de la planificación financiera de una startup, pues como de forma visual y muy cómoda, pues en vez de tener que estar haciendo todo a mano con un Excel, vemos cómo simplemente con un prompt en condiciones, pues podemos crear una herramienta interactiva que nos ayuda a calcular el runway de una startup, por ejemplo. Creo que son ejemplos muy, muy interesantes y estos son algunas de las aplicaciones que tiene Gemini para el mundo de los inversores o para el mundo de los emprendedores. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un comentario abajo. Me podéis decir, pues, para qué usaríais Gemini 3 o si lo habéis usado, por ejemplo, pues para vuestras inversiones, si lo habéis usado, por ejemplo, para vuestro negocio, qué resultados ha dado, si os ha ayudado o no. Y como siempre, pues, os agradece un like y una suscripción al canal para apoyar este pequeño proyecto que lo que intenta pues es poder darte valor y cada vez que salga algo nuevo, como ahora por ejemplo Gemini 3, que es muy reciente, pues poder llevarte las novedades y que al final pues bueno, la IA se democratice y que esté al alcance de todos, que es un poco la misión que tiene mi agencia, ¿ok? Lo cual espero que te haya gustado. Lo dicho, like y suscripción y nos vemos en otro vídeo, pioneros.